it. ¿Cómo ves la educación en el lugar de Montevideo? Fuerte, por favor. Primero, por lo que veo, mucha gente del interior cada vez está más acá en la capital. Y segundo, que la educación básica se vino muy abajo. Muy abajo. Cada vez es más gente la que está desertando. Y también el nivel de educación es bastante bajo. ¿Qué ejemplos darías para tener esa imagen, por ejemplo? ¿Por qué pensás así? Y bueno, cada vez es más gente del interior, de los lugares nocturnos, en los boliches, en bares, gente que te pregunta cosas, te das cuenta que no está acá en Montevideo. Y después en la educación básica baja te das cuenta ya al escuchar a una persona hablar cuando vas en ómnibus, en test, te das cuenta. En el léxico, en el vocabulario, sí, en la manera sí, que... la forma de expresarse hacia otra persona te das cuenta de... ¿Está bien? Saliendo de esos resultados que vos ves en el afuera, en concreto sobre la educación, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo la ves? Más allá de el adentro, digamos, liceo, escuela, ¿qué imágenes tenés del hoy? Me hace pila de lo que hice la escuela, tengo 30 años. Pero por lo último que vi, está todo muy abandonado, muy dejado de lado. Como que con la tecnología que hay hoy en día y el acceso a la información es tan fácil, ¿para qué voy a saber algo si agarro un telefonito y tengo todo ahí? O sea, no me sirve, no me interesa, me interesa otra cosa. Está bien lo que decís, señor. Y después, si vos, frente a esta imagen que tenés, propondrías algo, ¿cuáles serían para vos soluciones o qué atenderías, por ejemplo? Y hay que empezar por los más chiquitos. Es una reforma que abarcaría más de 40 años. Porque ya los que están grandes ya no los vas a poder cambiar del todo. Pero sí, a los hijos que tenga esa gente, tendríamos que darle otro tipo de atención. Pensar en un futuro que nosotros no vamos a estar. Quedan dos preguntas más. Un juego que hacemos es así como en relación a un hecho concreto. Hace unos años se instauró esa idea de que qué pasaría si en relación a los sueldos de los docentes y los maestros, que a los parlamentarios, que como que nadie resuelve ese tema, a los parlamentarios, diputados, senadores, se le pusiera un sueldo de un docente, ¿no? Como ese juego. Si esa ley se propondría, ¿vos estarías a favor o lo ves como una cosa, como un juego ahí de... Y estaría bueno probarlo 6 meses, pero es imposible. Es imposible. Si sean blancos, colorados, frente amplista, de la concertación, no, ninguno. Pero vos qué votarías, si esa ley... Sí. El mismo parlamentario, el mismo sueldo de un docente, que es un cántico conocido. Nada, la idea es que me cuentes un poco cómo ves la educación hoy en Montevideo, en Uruguay. ¿Cuál es tu imagen de lo que está pasando con la educación? Fuerte. De hoy en día lo que me parece con la educación es que hay un conflicto grande por el tema más bien desde el gobierno no han encontrado los planes que me parece que se adaptan a hoy en día la realidad social y cultural de lo que los jóvenes hoy en día necesitan aprender. Principalmente creo que el problema está en la educación secundaria, donde más se nota, porque ya los jóvenes están un poco más rebeldes y como que no aceptan la autoridad. Y me parece que también se arrastra de lo que es las familias, en general muchas de las familias, por eso es que en la escuela pública ha habido un giro en lo que son las maestras, que muchas veces, además de enseñar y educar a los niños, tienen que enseñarle cosas que muchas veces tienen que aprender desde las casas, de sus padres, y como modales. Yo porque me ha pasado más de amigos y eso que me dicen ese tipo de cosas. Entonces, por eso más allá de todo, el tema de la formación, tanto de los docentes, maestras como docentes del liceo, también se debe cambiar para que me parece que se le pueda sacar un poco más de provecho y puedan adaptarse a después poder tener más profesionales, más... ¿A la sociedad? Claro, para la sociedad. Segundo, dentro de este panorama que tú planteás, ¿qué propuestas darías vos? ¿Qué crees que aconsejarías que pasara o que debería pasar para mejorar? Pensale un segundo si querés. Sí, por ejemplo, muchos, por lo menos del plano estudiantil, de los gremios, lo presentan. Yo, como justo había estudiado la facultad y la facultad tiene un sistema diferente, está el tema del cogobierno, donde los estudiantes tienen voz y voto en todas las decisiones,
parece que podría estar bueno, pero no desde el punto de vista de los estudiantes, pero sí desde el punto de vista más de los propios docentes y de los maestros, que no se deje que todo a las decisiones de lo que es el gobierno o de las autoridades del gobierno. Sé que en los consejos de educación tienen voz y voto los representantes de los docentes, pero me parece que ellos deberían, que son los que están más cerca de los estudiantes y de la realidad de hoy en día, pero como me parece que la verdadera razón es social o sociocultural, me parece que había que hacer un cambio más de fondo. No se me ocurre cómo lo que pasa. Perfecto, y la última, hacemos un juego sobre un tema. En un momento se jugó, y hasta en un cántico de los estudiantes existe y los docentes, cómo hacer para vivir con el sueldo de un docente del Parlamento. Sí. Si esa ley que en un momento saltó, no sé si te acordás, que se votara, que los parlamentarios ganaran lo mismo que un docente, un maestro, si esa ley se saliera, ¿vos qué votarías, por ejemplo? ¿Y qué pensás al respecto? Lo que pasa que... Es complejo, sí, el tema. Sí, pero si surgiera... Sí. En ese canto se le dice al presidente si puede vivir con el sueldo de un docente. Como vivir, yo supongo que él puede vivir, o sea, cubrir la necesidad de base. A rajatabla. Claro, el tema es que hay responsabilidades que tienen a veces determinados puestos jerárquicos que otros no lo tienen. Pero sí me parece que en el caso de los docentes, si lo que se ve es parte de que no se le reconoce el trabajo que tienen los docentes respecto a su sueldo, y sí hay sueldos de funcionarios públicos, por ejemplo, que capaz que no trabajan lo que tendrían que trabajar o no aportan tanto a lo que es esa base o ese crecimiento de la sociedad, me parece que sí debería ser más alto el sueldo, por lo menos para lo que muchos le dedican, pero también que haya una mejor evaluación mismo de los docentes para que los que sí demuestren esa dedicación completa tengan, digamos, algo porcentual, según... Claro, algo porcentual, porque sí hay casos obviamente que docentes que son un desastre capaz, o que no planifican las clases, y eso a veces no se mide realmente, o con las inspecciones que hacen tanto de primaria como secundaria, capaz que no lo pueden detectar bien. Está bien, caballero. Son 3 preguntas básicas. Hablamos fuerte, para que se escuche. Es, ¿cómo ven la educación hoy? Esa es la primera. Eso. ¿La contestó? Sí. Fuerte. Yo personalmente pienso que el sistema educativo en este momento está bastante mal. Me parece que es una forma de represión, por decirlo de alguna manera. Fuerte. No. Póngase como quiera, pero No, fuerte. está bien. Y me parece que en vez de enseñarte a pensar, te enseñan a memorizarte las cosas, que hoy en día uno estudia para probar y no para aprender, que es lo que se debería hacer. ¿Ustedes son una opinión? Estoy muy de acuerdo con la de ella. Yo también. Sí, va por ahí entonces un poco la postura. Segunda pregunta. ¿Qué harían ustedes para mejorar eso? Que acaban de decir la situación de la educación. Pero alguna propuesta, algo que ustedes están adentro ahora, que ven que se podría hacer, que mejoraría algunos aspectos. Y para poder mejorar cómo enseñarle a los chicos, primero hay que enseñarles bien a los grandes. O sea, cómo educar bien. Ellos no saben cómo educar, no nos van a poder educar a nosotros. ¿Está bien? Hay profesores muy autoritarios que te imponen cosas y no te dejan opinar de otra manera, y si opinas de otra manera está mal lo que vos decís. ¿Qué dijiste en relación a esa represión, digamos? Claro. Igual voy a meter un poquito el dedo en la olla, digamos. ¿Ustedes no creen también que hay algunos profesores que son como demasiado, como que a veces es necesario un poco, no de autoridad ni disciplina, pero un poco más de orden, que a veces los alumnos de ciertas maneras están un poco todo como desordenada también la cosa? Yo puedo tirar un poco para los dos lados, ¿no? Sí. ¿No creen también que hay una responsabilidad capaz que de otro lado? Sí. ¿Qué opinan de eso? Sí, nosotros tenemos ¿Qué? un profesor que es liberal pero demasiado, como que te deja salir de la clase cuando quieras, no haces nada, no trabajás ni nada. Falta Eso autoridad. tampoco- Claro, y eso tampoco está muy bueno, vas a trabajar. no haces nada. Y a eso, que, diga. Tiene que haber, me parece que de las dos partes, o sea que tampoco puede ser alguien que le pedís para ir a tirar un papelito y no te deje levantarte a tirar un papelito, pero tampoco puede ser que te deje salir de la clase cuando vos quieras, así nomás. Entonces hay algo también de responsabilidad por parte del alumnado. ¿Cómo ven a los jóvenes frente a eso que ustedes le están pidiendo a los otros? ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Falta un poco también del lado de los alumnos o es estrictamente del ámbito docente? No, cuando es esa la situación de que un profesor no se impone, no se aprovecha. Claro, no. Si no,
no hacen nada, uno prefiere no hacer nada, ¿viste? Pero hay que hacer. Esa es tu imagen, de que hoy por hoy la gente como que está un poco descansada, digamos. Claro, es como que no te exigen de la manera que te tendrían que exigir, o a veces te exigen de más. Muy bien. Y la última, para cerrar. Hay un momento que se quiso votar como una cosa, fue como un juego que hubo, que era como, ¿qué harían si los parlamentarios o el presidente ganaran lo mismo que un docente? Es como un cántico que hay. Y se quería hacer como una ley de eso. Si eso se llegara a tirar, ¿no? Como que le bajaran los sueldos a los parlamentarios o a gente que trabaja en el gobierno fuertemente, al grado de lo que gana un docente más o menos. Ustedes, por ejemplo, si tuvieran la edad, ¿votarían eso? ¿Creen que haría algún bien o algo? ¿O lo ven como algo descabellado, digamos? Y yo, si el gobierno es socialista, me parece que tiene que ponerse en el lugar del que tiene menos. Porque un presidente, no sé cuánto ganará, pero... 200.000 y pico de pesos. Claro. Y un loco que sale... No digo que los presidentes no hagan nada, porque hacen, pero un loco que sale a laburar todos los días está luchando por tener algo de comer y por ponerle algo de comer a su familia, y darle un techo para que puedan vivir de una manera adecuada. Y ahí entrarían, digamos, los docentes, por ejemplo. Claro. Los buenos docentes. Sí. Está bien. Bueno, señorita, hacer a eso. ¿Cómo ves la educación hoy en Montevideo, Uruguay? ¿Cuál es tu imagen de lo que está pasando con la educación? ¿Cómo la ves hoy? Educación primaria, secundaria, todo. Sí, podés hablar de alguna que te apetezca, pero sí. Pública, privada, lo que prefieres. ¿Cómo ves el mapa, digamos? Me faltan cosas todavía, pero veo que se está tratando de mejorar. En cuanto a qué querés, no sé. Vos que des tu imagen de la cosa que ves que sale en la noticia, para un conocido que esté dando clase, vos que tengas tu imagen de tu recuerdo, ¿cómo ves la educación hoy? Yo que sé, en cuanto a la parte secundaria me parece que no hay tanta diferencia con entre lo público y lo privado, no hay mucha diferencia. Y nada, en cuanto a primaria me parece que sí, todavía se sigue notando bastante diferencia. Y después, si tuvieras que hacer algún cambio en la educación, ¿qué propondrías tú? Algo para mejorar, digamos. Capaz de subirle el sueldo a los profesores sería bueno en cuanto a la parte motivacional para ellos y que lo tomen como un trabajo que, no sé, que se pongan las pilas. Claro. Sí, sí. Ese sería como una de las pies. ¿Y alguna otra cosita que quieras sugerir? No sé. Está bien, diciendo esto que dijiste vos, que justo viene la tercera pregunta vinculada, en un momento se tiró una idea de que se votara una ley para ver si le ponían el mismo sueldo a los gobernantes o digamos a la gente de altos cargos, da igual que un docente, como para que entendieran a ver qué onda. Si saliera esa ley, loca eso o no, ¿tú qué votarías? Que le pongan el mismo sueldo a los profesores que a los diputados. No, al revés. O al revés. Al revés, que le pongan el mismo sueldo de los docentes. Me parece perfecto. Ahí está, para ver qué pasa, ¿no? Me parece perfecto. Dale. Bueno, caballero, gracias. Buenas tardes. Y el tema de la sombra. Acercate un poquito. Dale. La pregunta es, a modo general, no tanto tu opinión, sino cómo ves la educación hoy en Montevideo, Uruguay. Y yo creo que ha bajado un poco el nivel. Ha bajado un poco el nivel por el tema de... O sea, lo ves en la calle, cada vez más gurises que van a obviar al liceo, como que no imponen algo. Como que no imponen mucho las cosas, ¿viste? Como que van, hacen lo que quieren al liceo. La escuela ya ha pasado también, que hay maestras que le pegan a los gurises, digo, los padres también que van a armar quilombo. Es como que se fue un poco medio degradando el tema. No digo que sea ni el gobierno ni lo que sea, digo, puede también ser lo que inculcan los padres o lo que pasa dentro de la casa, ¿viste? Y creo que es eso el tema. Un poco de todo. Está bajando y es un poquito de cada uno. Si tuvieras que hablar un poco ahora, saliendo un poco de eso, lo que te escucha tu opinión, en el hoy, ¿cuáles serían esos datos que vos ves como que están pasando que resumen eso que decís vos? A nivel actual, cosas que vos sepas que ocurren en la educación más allá de tu imagen de la educación. Te maté. No, porque ¿qué pasa? La pregunta mía era más a nivel genérico, es como que mezclaste un poco lo que vos pensás y lo que pasa, entonces está. Claro, eso. Fue como una cosa. Una general, está bien. Y la otra es, si vos tuvieras que hacer algo, ¿cuál sería tu propuesta? Dentro de todo Habla tranquilo que yo después lo corto, lo edito todo. Dentro de todos esos tópicos que mencionaste, ¿cuál es tu propuesta? Yo qué sé, no sé, Pasa que está todo hecho en realidad, porque cada vez facilitan más las cosas, o sea, el estudio cada vez es más fácil. Mis padres me dicen que antes tenía que estar bastante zarpado, tenía que ser estricto, esto, aquello.
hoy en día te facilitan casi todas las cosas, por ejemplo, y igual la gente, no sé, no está para el estudio, no sé, como que me parece que el tema es adentro de la casa, más que nada. Y eso no puede hacer nada. Cada uno, Claro. cada familia. ¿Sabés lo que decís? Yo creo que también capaz que pasa un poco por el tema de los liceos, pero hay maestros o profesores que también vos los mirás y no pagan ni 3 pesos por ello, pero la mayoría, yo qué sé, la mayoría le mete. Hay un poco de huevo. Claro. Mirá, yo era uno de los que iba a bobear muchas veces al liceo, pero te das cuenta después cuando sos más grande que la cosa va cada vez peor. ¿Tú cuántos años tenés, creo? Yo tengo 23. Joven. Entonces, hace poco que tuviste la experiencia con el liceo Sí, local, ¿no? hará 3 años. Porque yo dejé un liceo. Ahora tu pregunta me ha hecho a mí de referencia a la que quería hacer. No, si pensás que el cambio, el problema que hay en la sociedad, pensás que tiene que arrancar por la educación, o es más en la casa el daño, como vos decías. La educación en la escuela o en el liceo. El tema de la educación de casa. A ver, Los valores, ¿no? en tu casa, a ver, no es por discriminar, ¿no? Pero digo, la mayoría de la gente inadaptada, vamos a decir, o sea, viene de Contexto crítico. claro, de la gente que no tiene cabeza. Hay mucha gente pobre que no tiene cabeza y hay mucha gente pobre que está desordenada y hay muchísima gente con guita que no tiene cabeza. O sea, tampoco te ven así que salen de los cantes, no, porque hay gente que tiene platales y son tremenda manga de bobos todo. Entonces, yo qué sé, es un tema que sale de la casa. Y Claro. después puede ser que sea la educación, a nivel liceo, escuela. Pero yo creo que lo básico está en la casa y eso, no sé, la verdad no tengo ni idea cómo podés cambiar eso, cómo podés enderezar eso, porque la verdad... Concientizar a la gente. Claro, y- no sé cómo Es complejo lo que dicen, tenés razón. Y la última para cerrar a modo de perla, esto es una cosa que se hizo hace 2-3 años que se propulsó capaz, la idea de como bajar el sueldo de los parlamentarios al nivel de los docentes, ¿no? Y medio que quedó por ahí, más que nada como un lugar Sí, crítico, yo ¿no? La escuché cuestión. algo. Ahí está. Si eso sucediera ahora, ¿de qué manera vos responderías y por qué? ¿Vos votarías a favor de eso o votarías en contra? Es verdad que es un juego, en particular. Claro, Ojo, Viste que votar es obligatorio. Si vos vas a votar y tenés esa pregunta ahí, ¿qué haces? Tal cual. Viste que uno a veces no se entera de esa... Porque hablamos con un señor recién y la idea mía, a menos de que pueda hacer un juego, que eso eventualmente puede cambiar, no puede cambiar nada. Él decía que su padre, no acuerdo concretamente, antes la política era como que lo hacía por deber. Porque no te pagaban antes, tipo, no era un trabajo donde vos te dedicabas. Entonces la pregunta mía es, ¿cuántos Bueno, políticos se dedican a hacer campaña hoy si sabrían que su sueldo no sería? ¿Cuánto harían por amor al arte? no. Es que la pregunta en realidad sería, ¿qué no pasa por la plata, no? ¿Cuál sería el interés si no fuera la plata? Porque no creo que haya muchos que se dediquen así como decís vos, por amor a La profesión. Claro. Vocación. No, creo que hoy en día es todo guita, es todo plata. O sea, no hay, pueden haber pocos. Sí. Porque yo sinceramente no creo en ninguno. Lo único que viví es el frente y Pa. y no me ha dado nada. Es más, quise progresar, quise hacer cosas y lo único que hacen es cobrarte platales por todo, te tiran para atrás, te ponen 500.000 escalones, 500.000 barreras y bueno, está. Y hay veces que, como yo, que no la puedo superar por un tema de plata, ¿no? También. Que vos querés progresar y te tiran para atrás, ¿entendés? Después te sacan guita de cualquier estupidez que te cobran por mes y le pagan a todos los muertos de hambre estos que no van a estudiar, que roban, le pagan todo, le dan la tarjetita, bueno, comprate lo que quiera. Entonces está, Está bien, querido. Bueno, ¿tu nombre era? Ezequiel. Nada, son 3 preguntas básicas, que más que nada es como un poco de la situación, qué cosas ves vos y qué opinás. Entonces la primera sería, saliendo de lo que vos pensás, a través de las cosas que ocurren, ¿cómo ves la educación en Uruguay? Bueno, creo que el nivel en sí Fuerte. ha decaído, o sea,
Esa sería como una imagen ya general. Sí, una imagen Y general. luego cosas que a vos te preocupen particularmente, cosas que vos ves por afuera, hechos concretos, digamos. Bueno, me parece que en consecuencia de lo anterior, los profesionales están peor preparados y me parece que la gente egresa de las carreras sin tener las bases necesarias para la profesión en la que se forman. Y bueno. Y en ese caso, ¿cómo ves, por ejemplo, los estudiantes? Y yo creo que en realidad hay conciencia, hay noción, o sea, la gente me parece que se da cuenta que está saliendo peor preparada, pero creo que tampoco existe esa preocupación tan grande como para tomar medidas al respecto o manifestarse en cuanto a la disconformidad con lo que es el sistema educativo. Así que me parece que es como que hay una actitud pasiva respecto a lo que pasa, pero me parece que igual son conscientes los estudiantes. Dos cositas más y cerramos. En relación al conflicto mismo que viene percibiendo la gente, a nivel concreto, que está pasando con la educación y el gobierno, etcétera, y también con la gente misma, ¿no? Que hay como unos choques ahí. ¿Cómo ves tú ese tema? Complejo. Sí, bueno, ¿cómo veo ese tema? ¿Desde qué punto? ¿Cómo veo ese tema enfocado a qué? Tú como individuo, con tus percepciones y tu manera de pensar la realidad, ¿cómo te parás vos frente a eso? ¿Cómo lo ves eso vos? El conflicto de la educación. Y bueno, me parece que no se están haciendo las cosas bien, o sea, que debería haber capaz más mecanismos de recepción de opiniones de la gente que está dentro del conflicto, o sea, de los estudiantes, como que tendría que escucharse y haber instancias preparadas como para darle un poco más de participación y que no sean solo las autoridades lo que resuelven lo que está pasando. Y nada, no sé en realidad si se contesta la pregunta, me parece que no. Sí, no, es también te damos la chance, más que nada yo te tiro un par de tópicos y la idea es que vos, como que la gente en la calle opine un poco sobre los temas que falta la voz del ciudadano medio. Y la última, que ya está un poco media mezclada con ese tema, es ¿qué propondrías tú? Tú ya sugeriste un par de cosas, pero si tuvieras que ir a fondo con otra cosa, ¿qué? Y yo propondría instancias donde de repente los organismos que representan la educación se pudieran juntar con la gente que está yo qué sé, de repente con los gremios estudiantiles y eso, que ellos puedan tener recepción de su opinión y que de repente estos organismos medios puedan transmitirlos a los superiores y que realmente se escuchen, ¿no? Y que no sea una cuestión de solamente autoridades resolviendo las cosas que pasa en la parte sistémica. Pregunta hipotética, ¿y si eso ya estuviera pasando hace un tiempo largo? Bueno, sí. Bueno, ¿cuáles serían tus consideraciones de rigor sabiendo que eso que estás sugiriendo que debería ser lo acorde ya pasa pero parecería que no pasa? Y bueno, que pasara, ¿no? Y Un no tema sé, de voluntad, ¿no? Que se diera un poco más de corte a eso, capaz que un poco más de difusión o de difusión de las instancias de participación, ¿no? Capaz que eso también ayudaría a que Alterar la cuestión pública, digamos. a que todos estemos un poco más enterados de lo que pasa. Que si la gente puede opinar. Claro, o sea, me refiero a nivel de estudiante, o sea, capaz que un poco más de difusión de esas instancias de coparticipación. Para ver qué se dice, hasta qué punto se promueven las cosas, ¿no? Sí, yo por ejemplo, a mí no me llegan esas instancias, pero o sea, yo creo que es una cuestión personal. Capaz que si me moviera un poco más, sí sería consciente y podría participar, pero tampoco sé hasta qué punto son escuchados. Y la última, que es un tema como de una perlita, viste que hace 3-4 años se manifestaron un grupo de personas promoviendo la baja de sueldo de los parlamentarios a la altura de lo que gana un docente o un maestro. Sí. Y quedó un poco por ahí. Si eso eventualmente aconteciera, ¿cuál sería tu postura al respecto? Y En concreto, si en el puerto cerrado tenés que votar, está la papeleta que dice por el sueldo del docente igual al del parlamentario, ¿cuál sería tu postura? O sea, yo creo que sería positiva mi respuesta, pero en realidad no estoy segura de cuánto podría llegar a resolverse con esa movida, digamos. O sea, capaz que concientizar, ¿no?, un poco más a las personas que opinan, pero no tienen que vivir con ese sueldo, pero en realidad creo que a nivel
soluciones reales para la educación, no sé si eso sería una Yo lo planteo realmente una porque solución. antes se dice o se sabe que los políticos medio que tomaban el cargo también por un deber, por algo que sentían, ¿no? Entonces la plata era algo secundario, más mucha gente trabajaba por fuera y se dedicaba a la política como algo aledaño, ¿no? En su tiempo libre. En algún punto, hasta qué altura llegarían políticos que realmente quisieran estar ahí, o lo estaban haciendo por el tema de la vocación, ¿no? Sí. Eso como que estaría un poco infundido en ese planteo, quiero decir. Supongo que sí, igual no creo que le guste a ningún político tener que bajar su sueldo a nivel de profesor, pero ya te digo, o sea, me parece que a nivel de educación, no sé si eso realmente sería una respuesta, más bien sería un llamado a atención o concientización de lo que es vivir con un sueldo docente, que no va con el tema, me parece a mí, que no va con el tema del nivel de la educación. ¿Alguien quería su nombre? Ivana. La pregunta es, viendo un poco lo que está pasando en la actualidad hoy, ¿cómo usted ve una situación general de la educación? No su opinión, sino cómo la ve. Desastrosa, realmente, sin rumbo ninguno, para nada. O sea, falta de normas, falta de muchísimas cosas para que funcione como tiene que funcionar, que no es tan complicado, es sencillo, haciendo las cosas bien y pensando sencillamente creo que se puede lograr llegar a que mejore muchísimo. Amén de eso que usted dio como una opinión, ¿cuáles son los hechos concretos que ustedes le avalan eso que está diciendo usted, por ejemplo? ¿Qué cosas ve hoy? Hay muchos intereses creados, todo el mundo tira para un lado, para otro, y entonces es imposible ponerse de acuerdo en todo ese tipo de cosas. O sea, es como que los dedos de mi mano, uno tiró para un lado, otro para otro, entonces es imposible que mi mano funcione. No hay acuerdo entre la gente que dirige, que espera cosas. Es lamentable, a mi altura, Ver esto, ¿no? digo, duele ver la juventud y los niños, o sea, creo que hay una diferencia grande en la educación de acá en la escuela Montevideo con la del interior. Yo tengo un sobrino nieto que es una escuela de una ciudad chica y está muy bien el niño, la enseñanza, todo eso. No es crítica a los maestros de acá, se educa de otra manera. Yo creo que sí. Claro, digamos, yo nací en un pueblo y dentro del pueblo no se conoce, pero... La verdad que se generan otros vínculos, digamos. Exactamente, pero creo que incluso que acá se pueden crear vínculos también, porque en los barrios todo eso, pero lamentablemente... Y la última, señor, en relación a ese tema. Luego usted lo acaba de decir, ¿usted propondría algo? ¿Cuáles serían sus sugerencias frente a esto que usted describe? ¿Tiene algún tipo de postura? ¿Qué haría? Y sentarse en una mesa redonda, tomados de la mano, y vamos a hacer por los niños, por la enseñanza, los adolescentes de este país, para poder salir adelante, que es el futuro. Porque de esta forma, todos separados, pensando en sus intereses personales o intereses de todo punto de vista, tanto económico como político, y así no puede funcionar la cosa. Está bien, señor. Y la última, a modo de cierre como de perlita. Si yo le diría que hace unos años saltó la idea de que dentro de que son la problemática de la educación, la política, se dice que, no sé, los políticos ganan mucha plata, ¿no? Y siempre está esa imagen de que los docentes para su trabajo ganan muy poca, ¿no? Se tiró una ley que era como bajar los sueldos de los políticos, de los parlamentarios, al sueldo de los docentes, ¿no? ¿Usted qué le parece esa idea? Por más descabellada que parezca o algo. ¿Cuál es su opinión? Si se tirara una ley para bajarle, diga lo que sea, aunque... Hace, digamos, no lo digo políticamente por el partido, pero Bordaberry propuso rebajarse sus sueldos para tratar de ayudar a pagarse una cantidad de deuda que tiene el país, o para la enseñanza, o para esto, pero nadie levantó la mano, nadie lo acompañó. Pero si saltara esa ley, de que se votara una ley para que los sueldos de parlamentarios fueran ese sueldo casi mínimo para sobrevivir que tienen algunos docentes, ¿qué votaría usted, por ejemplo? Sí, yo votaría, por supuesto, que fuera así, pero ¿Estaría a favor? lamentablemente la cosa no funciona. No funciona, porque yo pienso que no que se pusieran a la altura de lograr que bajar una cuarta parte de su sueldo, Igual.
Dijeron, bueno, esto es para la juventud, para los niños. No solo eso, para ver si realmente los políticos, sabiendo que ganarían eso, harían tanta campaña. Eso también es interesante saberlo, ¿no? ¿Quién se la jugaría sabiendo que su sueldo luego va a ser, no sé, 50.000 pesos, ¿no? Es compleja. Mi padre fue un político de raíz blanco, llegó a ocupar altos cargos en el departamento, no ganaba absolutamente ningún sueldo, era para hacer por el departamento. Lo único que le daban a los intendentes o presidentes del consejo local de aquella época, que no pagara la patente del autito que tenía. Pero eran otros viejos, tanto colorado como blanco como socialista, era una columna. Mismo yo los años que tengo, me dije muchas veces, es difícil mirarme en el espejo de mi padre, pero era un deber de uno por hoy, ¿no? Lo hacían por el pueblo, lo hacían por el país, lo hacían por hoy es complejo como si usted miras al espejo, ¿no? Claro, eso sí, bueno, vamos a poner luz al man en el pueblo y todos se ponían de acuerdo. Sí, no había alguno de ellos decir, bueno... Recuerdo una nota en Brasil que estaban por un puente, en un arroyo, y estuvieron como 3, 4 años hablando con la Junta Departamental, con ¿no? la parte que definía un poco las leyes de la zona, y no se arreglaban, porque o era mucha guita o no sé qué cosa, tardaron 3 años, los vecinos se juntaron $8.000, hicieron el puente entre ellos en menos de 4 meses, cuando la Junta decía que eran 100.000, era un poco lo que dice usted, como un ejemplo, ¿no? Hace cuestión, hará más o menos 10 o 15 años, el presidente de la Junta Local de Dolores, donde yo nací, en el pueblo que lamentablemente pasó todo esto, y que sigue pasando, y que ya lo que pasó ahora había pasado ya en el año 64. A raíz de eso, un tornado que viene usado, yo salí a hacer salvataje con otra gente y tuve un accidente en el cual me entró una varilla dentro de mi ojo izquierdo. No tengo ninguna cicatriz, pero se me cortó el nebiótico. Yo digo, sigue allá en el pueblo, que no te iba a decir, como presidente de la Junta Local de Dolores, digamos que la capital de Mercedes no mandaba el dinero para arreglar las calles allá. Entonces el gordo Piazzo, como le decíamos, no mando. La Constitución no lo permitía y bueno, está. Ese dinero, en vez de mandarlo para Mercedes, compró materiales y empezó a arreglar las calles. Bueno, ahora si quiere venir a buscarlo, que se lo lleven en la calle. Era la única forma, después más o menos se fue sobrellevando. Pero si no había alguien con fuerza, decir, bueno, y era gente que no estaba buscando, bueno, sí, arreglé esto para a ver qué puedo pasar. Y el tema de la experimentación, para yo no saber si la plata o la manera que ayudó la gente ahora fue solamente para resolver este problema o si a futuro ya va a pasar de vuelta, si va a estar cuidado el espacio, ¿no? Es otro tema ya. Sí, lamentablemente están pasando muchas cosas raras. Sigue viviendo gente bueno, sí, la pobreza. En el piso. No solo en este país que pasa eso, digo, en el mundo. Yo estuve en República Dominicana, familiar que tengo allá, lo que pasó en Haití, y los pobres haitianos siguen viviendo en el piso. Enfermedades, todo. Miles y millones de dólares de euros se juntaron, pero se utilizaron para otras cosas ahí. No hay que hacer comparaciones, ¿ves? Lo que me importa acá. Sí, pero bueno, es referencia. Caballero, no molesto más. La escuela tengo 30 años. Pero por lo último que vi, está todo muy abandonado, muy dejado de lado. Como que con la tecnología que hay hoy en día y el acceso a la información es tan fácil, ¿para qué voy a saber algo si agarro un telefonito y tengo todo ahí? O sea, no me sirve, no me interesa, me interesa otra cosa. Está bien lo que decís, señor. Y después, si vos, frente a esta imagen que tenés, propondrías algo, ¿cuáles serían para vos soluciones o qué atenderías, por ejemplo? Y hay que empezar por los más chiquitos. Es una reforma que abarcaría más de 40 años. Porque ya los que están grandes ya no los vas a poder cambiar del todo. Pero sí, a los hijos que tenga esa gente, tendríamos que darle otro tipo de atención. Pensar en un futuro que nosotros no vamos a estar. Quedan 2 preguntas más. Un juego que hacemos es así como en relación a un hecho concreto. Hace unos años se instauró esa idea de que qué pasaría si en relación a los sueldos de los docentes y los maestros, que los parlamentarios, que como que nadie resuelve ese problema. Están un poco más rebeldes y como que no aceptan la autoridad. Y me parece que también se arrastra de lo que es las familias, en general muchas de las familias,
Por eso es que en la escuela pública ha habido un giro en lo que son las maestras, que muchas veces, además de enseñar y educar a los niños, tienen que enseñarle cosas que muchas veces tienen que aprender de las casas, de sus padres, y como modales. Yo porque me ha pasado más de amigos y eso que me dicen ese tipo de cosas. Entonces, por eso más allá de todo, el tema de la formación, tanto de los docentes, maestras como docentes del liceo, también se debe cambiar para que me parece que se le pueda sacar un poco más de provecho y puedan, digo, adaptarse a después poder tener más profesionales, más... ¿A la vida de sociedad? Claro, para la sociedad. Segundo, dentro de este panorama que tú planteas, ¿qué propuesta? ¿Cómo es la educación en el Uruguay, Montevideo? Fuerte, por favor. Primero, por lo que veo, mucha gente del interior cada vez está más acá en la capital, y segundo, que la educación básica se vino muy abajo, muy abajo. Cada vez es más gente la que está desertando y también el nivel de educación es bastante bajo. ¿Qué ejemplos darías para tener esa imagen, por ejemplo? ¿Por qué pensás así? Y bueno, cada vez es más gente del interior, de los lugares nocturnos, en los boliches, en bares, gente que te pregunta cosas, te das cuenta que no es de acá de Montevideo, y después en la educación básica baja te das cuenta ya al escuchar a una persona hablar cuando vas en ómnibus, en test, te das cuenta. En el léxico, en el vocabulario, sí, en la manera sí, que... la forma de explayarse hacia otra persona te das cuenta de... ¿Está bien? Saliendo de esos resultados que vos ves en el afuera, en concreto sobre la educación, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo la ves? Más allá de el adentro, digamos, liceo, escuela, ¿qué imágenes tiene el hoy? Me hace pila de lo que hicimos. A los parlamentarios, diputados, senadores se le pusieron un sueldo de un docente, ¿no? Como ese juego. Si esa ley se propondría, ¿vos estarías a favor o lo ves como una cosa, como un juego ahí de... Y estaría bueno probarlo 6 meses, pero es imposible. Es imposible. Si sean blancos, colorados, frente amplista, de la concertación, no, ninguno. Pero vos qué votarías, si esa ley... Porque Sí. El mismo parlamentario, el mismo sueldo de un docente, que es un cántico conocido. Nada, la idea es que me cuentes un poco cómo ves la educación hoy en Montevideo, en Uruguay. ¿Cuál es tu imagen de lo que está pasando con la educación? Bueno, fuerte. De hoy en día lo que me parece con la educación es que hay un conflicto grande por el tema más bien desde el gobierno no han encontrado los planes que me parece que se adaptan a hoy en día la realidad social y cultural de lo que los jóvenes hoy en día necesitan aprender. Principalmente creo que el problema está en la educación secundaria, donde más se nota, porque ya los jóvenes... ¿Qué darías vos? ¿Qué crees que aconsejarías que pasara o que debería pasar para mejorar? Pensalo un segundo si querés. Sí, por ejemplo, muchos, por lo menos del plano estudiantil, de los gremios, lo presentan. Yo, como justo allá estudio en la facultad, y la facultad tiene un sistema diferente, está el tema del cogobierno, donde los estudiantes tienen voz y voto en todas las decisiones. Me parece que podría estar bueno, pero no desde el punto de vista de los estudiantes, pero sí desde el punto de vista más de los propios docentes y de los maestros. Que no se deje que todo a las decisiones de lo que es el gobierno o de las autoridades del gobierno. Sé que en los consejos de educación tienen voz y voto de los representantes de los docentes. Me parece que ellos deberían, que son los que están más cerca de los estudiantes y de la realidad de hoy en día. Pero como me parece que la verdadera razón es social o sociocultural, me parece que había que hacer un cambio más de fondo. No se me ocurre cómo lo que pasa. Perfecto, y la última, hacemos un juego sobre un tema. En un momento se jugó y hasta en un cántico de los estudiantes existe y los